En lo profundo de los textos perdidos, aquellos que fueron sellados para no ser jamás leídos, hay un relato fragmentado que ni siquiera los más sabios teólogos se atreven a mencionar. Se dice que hay un miedo escondido en el corazón del mismo Dios, un miedo tan antiguo que se entrelaza con los cimientos del universo. La sombra de Edemot. Era un nombre que jamás debía pronunciarse. Según las escasas pistas dispersas en antiguos códices y apócrifos olvidados, Edemot fue una presencia que existía antes del hágase la luz, antes del primer día, antes de la forma y el vacío, antes incluso de que Dios pronunciara su primer pensamiento. Algunos lo describen como un fragmento del caos puro, una consecuencia inevitable de la creación misma. Otros dicen que es el reflejo de Dios, nacido cuando Él se vio a sí mismo por primera vez. El Libro de los Silencios, un texto tan prohibido que incluso su existencia es cuestionable, narra una noche desconocida en los cielos. Se decía que un crujido resonó en la vastedad del cielo, como si la bóveda de las estrellas estuviera cediendo bajo un peso invisible. Aquella noche, Miguel y Gabriel descendieron hasta el trono celestial. Allí encontraron a su Señor sentado, con el rostro oculto entre las manos. «¿Qué sucede, Padre?», preguntó Miguel, cuyas alas resplandecían como el amanecer. Dios alzó la vista. Su mirada contenía algo que jamás habían visto antes: vulnerabilidad. «Está cerca». Su voz resonaba como un trueno, pero tenía un temblor extraño. «¿Quién?», se atrevió Gabriel. «Edemot». Ese nombre hizo que las estrellas más brillantes se apagaran. Nadie entendía del todo su significado, pero su mención pareció causar un vacío en sus corazones inmortales. «¿Una criatura?», preguntó Miguel, listo para la batalla. Dios negó lentamente. «No es criatura, ni creación. Es una sombra que no debería existir, pero existe. Cuando formé el cosmos, su presencia fue el costo. Una huella oscura que ni siquiera yo puedo borrar». Los ángeles intercambiaron miradas. ¿Cómo era posible que algo escapara del control absoluto del Creador? Las Escrituras nunca mencionaban un precio por la creación del mundo. Sin embargo, al horizonte se acercaba algo, una oscuridad que no tenía forma, pero cuyo avance desgarraba el tiempo y el espacio. «¿Es un juicio, Señor?», preguntó Gabriel. «Es algo que ni yo puedo responder». La sombra se acercó, y los cielos temblaron. Miguel lideró a las huestes angelicales contra ella, pero sus lanzas y espadas atravesaban el vacío sin causar efecto. Cada ángel que tocaba aquella negrura se desvanecía como una chispa extinguida. Dios no intervenía, permanecía inmóvil, observando con el rostro de alguien que lo había visto todo excepto esto. «¿Por qué lo permites?», gritó Miguel antes de ser arrastrado por la oscuridad. Y entonces sucedió algo que ningún escrito aclara. Dios se levantó y caminó hacia la sombra. Nadie sabe qué ocurrió después. La luz se desvaneció de los cielos, y el tiempo pareció detenerse. Algunas versiones dicen que la sombra y Dios se fundieron en uno solo. Otras afirman que Dios, al enfrentarse con Edemot, abandonó su creación para regresar al silencio anterior a la existencia. Pero lo que vino después es lo más desconcertante. En una noche, en un rincón del mundo donde ningún hombre debía estar, un pergamino fue encontrado por un pastor errante. En él había una inscripción que los sabios atribuyen al propio Creador. «Si soy todo, ¿cómo puede existir lo que no?» ¿Comprendo? El pergamino fue enterrado, sellado en piedra, y condenado por todas las autoridades religiosas. Ahora solo es un rumor. Pero aquellos que lo conocen siempre se preguntan, ¿y si el universo no es más que la sombra del miedo de Dios?